Shalom Ubrajá, Shavua Tomo Mevoraj, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 32 del Tratado de Baba Metzia. Por lo tanto, comenzamos en la página 32, justamente en la Mishnah. Nos dice la Mishnah, si una persona encontró una vaca, Metza'a Berrefet en Hayevba, es decir, si encontró la vaca en un establo, no tiene la obligación de devolverla. Pero si la encontró Bereshuta Rabim en la calle, Hayevba, tiene que devolverla. O sea, ocuparse de ella, etcétera, como hemos visto todas las leyes de Shabbat Aveda. Y Maita Bebeta Kebarot, si el animal perdido estaba dentro del cementerio y la persona que lo vio es un Cohen, tiene prohibido impurificarse entrando a un cementerio. Lo mala, no se debe impurificar. Y mamarlo a Aviv, pero si le dice su padre de aquel que encontró y que es Cohen, y tamé, impurifícate para devolver el objeto perdido, o llamarlo, o que le dijo, al Tazir, no devuelvas el objeto que encontraste, que no es en un cementerio. Entonces, lo y llámalo, no debe escucharlo. Vamos a ver por qué. Continúa la Mishnah y nos dice, eh, el que ve un asno en el camino que está sucumbiendo bajo su carga por el peso excesivo de la carga, dice parak, es decir, tiene que descargar del jamor, del burro, la masá beta'an o que la carga estaba puesta en el suelo y tiene que ayudar al dueño a cargar al burro. Ahora, eh, Reshub Rabat Jamor, y ahora otra vez de nuevo, el burro vuelve a estar sucumbiendo bajo la carga. Parak, lo tienen que volver a descargar. O que se volvió a caer la carga. Ta'an, otra vez. Afilu arba Hamisha Peamim, incluso 4 o 5 veces. Hayab tiene que siempre ayudar a esta persona. Shinemar, Azov, Ta'azov. Ayudar, habrás de ayudar. Ahora, il alaj, Beyashavlo, si se fue el burro el dueño del burro, perdón, Beyashavlo, y se lo dejó ahí, Amar, y dijo, Oil ve aleja mitzvah, puesto que para ti es una mitzvah, desmontar la carga del burro. Y en Bretzoneja Lifrog Perok, si quieres descargar, descarga. Entonces, ¿qué? Me estoy desentendiendo, tú haz lo que quieras. Ahí Patur está exento. Sheneemar, porque dice, es verdad que dice Azov Tazov, ayudar, la verdad de ayudar, pero dice Aimo con él. ¿Qué se entiende? Que él también tiene que estar. Ahora, Imaya, pero si esa persona, el dueño Zaken, era un anciano, ójole, una persona enferma, Hayab, tiene que, el que ve ese animal, tiene que descargar la carga del animal, también si no le ayuda el dueño. Ahora, mitzvah mina Torah, lifrok, avallo litón, es una mitzvah de la Torah, descargar al animal, pero no cargarlo. Rabbi Shimon Omer, af litón, incluso cargarlo. Rabbi Yosef Galili Omer, Rabbi Yosef Galili dice, im haya alab, si esa carga que estaba sobre el burro, yater al masago, más de lo que el burro puede cargar, en zakuklo, es decir, en zakuklo lifrok mimeni. Es decir, no está obligado, no tiene la necesidad de descargarlo. Shenemar tajat masao. Es decir, que está sucumbiendo bajo su carga. Ahora, tajat masa, veyesh lidrosh, masao sheyahol la amodbo. Es decir, es una carga que él sí puede cargar. Ahí, así es como interpretan el versículo. Muy bien, nos dice la Gemara. Dice, Amar Raba, dijo Raba, Refet Shamru. Dice, dijimos al principio de la Mishnah que si se encontró el animal dentro de un establo, dice ese establo que, del cual estamos hablando, que dijimos que no hay obligación de devolver al animal. ¿De qué estamos hablando? Cuando la pará, ena mata'a, es decir, cuando no está provocando a los animales que se escapen de ahí, ¿sí? Es decir, perdón, la vaca no está tratando de huir de ese establo, a eso me refiero. Como por ejemplo, Shen Yotze Misham Berrebach, es decir, que podría salir fácilmente de ahí y no lo hace. Ven a Meshameret y el animal no está cuidado dentro de ese establo.
es decir, que no está cerrada con llave la puerta. Entonces explica la Gemara y dice, Ena meta'a, mi decatane, eno hayabba. Ahora dice, Sheikh Shemedubar, necesariamente. Explica la Gemara por qué necesariamente tenemos que decir que se trata, que ella no trata de huir de allí. Porque mi decatane, porque está enseñado en Ojayabba, que no tiene por qué devolverla. ¿Sí? Ahora, si el animal sale escapándose de ahí, quiere decir que no es su lugar. Ven a Meshameret y que no está cuidada, es decir, que no está cerrado el lugar, etcétera. Mi disterig le mitne, porque necesita enseñar Eno Hayabba, que no tiene la obligación de devolverla. Porque Eis al Kadatar, si yo hubiese pensado, Meshameret, que ese establo está cuidado, es decir, que está cerrado, el animal no puede salir. Entonces, seguro, Shen Hayab la Hazira, seguro que no tiene obligación de devolverla. ¿Por qué? Porque quiere decir que es el establo de una persona, del dueño de ese animal. Ashta Meshkachat le Abrai Me'ayel la le Gabe, le Gabay. Es decir, y Matzao Tahutz, si encontró ese animal fuera del establo, está obligado de devolverla al establo. ¿Sí? Mashkach la Megabay, pero si la encontró dentro del establo, mi valle, ¿acaso necesito que me enseñes que no hay que devolverlo? Ya está dentro. El Ashmamina, entonces aprende de aquí que dijo, Sheena Meshameret, que el establo no está cerrado, no está cuidado. Shmamina, efectivamente es por eso que se enseñó ese caso en el cual el establo no está cuidado. Quiere decir que evidentemente si el animal está en un establo, yo por qué tendría que pensar que se lo tengo que devolver. Entonces me pone las condiciones en las cuales yo podría entender que ese animal a lo mejor no pertenece a ese lugar y ahí a lo mejor tendría que devolverlo. Entonces me dice, no, en esas condiciones incluso no tienes que devolver el animal. Vimos en la Mishnah, Matzah, Berrefet, Enojayav. Si encontró el animal dentro de un establo, no tiene que devolver el animal. Amar Rabishak, dijo Rabishak, Hu, Shomede Toch Latrum. Y eso si este establo está dentro de los límites de la ciudad, del Tejum de la Ir. Pero si está fuera del Tejum, si está fuera de los límites, se la tiene que devolver a sus dueños. Explica la Gemara y dice, Mijlal de Bereshut Rabbi, dice, ¿por qué? Porque por la regla general que dijimos que en el dominio público que estudiamos, que tiene que devolverlo, afilu betoch adhum nami hayab, es decir, incluso que en la calle sea dentro de los límites de la ciudad, también tiene que devolverlo. Y que además por eso es que enseña Rabbi Ishaq esas palabras a Sefa, es decir, lo enseña sobre el final de la Mishnah. Dice, Bershuta Yabim Hayab va, es decir, en el dominio público tiene la obligación. Amar Rabbi Ishaq, Beusha Medet Chut Lathum. Y esto que acabamos de decir de Rabbi Ishaq, lo aplican únicamente al final, es decir, al caso en el que encontró un animal en la calle. Si está en la calle fuera del Tejum, tiene que volverla. Reusho me dejó la Tejum. Pero si está dentro del Tejum, dentro del límite, entonces cuando está en la calle pública, en el dominio público, perdón, tampoco tenemos por qué devolverla. Y puntualiza la Gemara, Miklal, ¿por qué? Porque, ¿por causa de qué? De Berrefet, que en el establo que estudiamos, en la Mishnah que está exento de devolverla, Afilu Omedes Hut Lathum, incluso que esté fuera del Tejum, fuera del límite de la ciudad, en el establo, Nami Enochayab Lachris tampoco tiene por qué, Enochayab va, tampoco tiene por qué devolver ese animal. Muy bien, estudiamos en la Mishnah. Si este objeto perdido estaba en el cementerio y la persona es un Cohen, lo mala, no se tiene que impurificar por ello. Dan un rabaná, si nuestros sabes en una vereita. Benayim, ¿de dónde sabemos? Sheimamarlo Aviv, Itame, si el padre le dijo a ese Cohen, impurifícate, o llamarlo al Tazir, o si le dijo el padre, no devuelvas ese objeto que encontraste y quédatelo. Shelo Ishmael, que no le tiene que escuchar. Sheneemar, porque dice el versículo, Isha vive motirau. Un hombre debe temer a su padre y a su madre. Pero después dice, Bechameito Teitishmoru, y mis sábados cuidaréis. Ani Hashem, yo soy Hashem. Es decir, que incluso que yo dije que tenéis que temer a vuestros padres, de todas formas, si te dice que profane Shabbat, no le escuches, porque yo soy Hashem. Kulhem, y todos vosotros, tú y tu padre, Hayabim Bejabodí, tenéis que honrarme a mí también. Es decir,
no solamente tú tienes que honrar a Hashem, también tus padres. Entonces, cuando yo dije, honrame de esta manera, entonces incluye que aunque tus padres te digan que no me honres de esa manera. Ahora, pregunta de cámara, ¿se entiende aquí? Ta'ama, ¿cuál es el motivo? She'en lishmoa le'aviv, she'lo le'ashiv aveda. Es decir, que no hay que escuchar al padre, a tu padre cuando te dice que no devuelvas el objeto perdido. ¿Se entiende? De la vereitá. Perdón. Volvemos al párrafo este. Dice, Max Shagren, pregunta a la cámara. ¿Se entiende de esa vereitá que el motivo de que no hay que escuchar a tu padre que te dice que no devuelvas el objeto perdido? ¿Por qué? Es de Qatar la jamana, echabateto y dishmoru. Mis sábados cuidaréis. Alabaj, y si no fuera así, Habamina, Saitale, si no fuera así que está escrito, cuidaréis mi Shabbatot. Entonces yo que habría dicho que tendría que escuchar al padre y no devolver el objeto perdido. Ve, Mai, ¿por qué nosotros decimos que que Umadua Hainu Ombrim Sheishmalo, que le escuche? Haré Hai, este honor al padre es una mitzvah tasé, es una mitzvah de acción. De Hai, y el hecho de devolver una veda, de devolver un objeto perdido. Lota hace, es un lota hace, es un no harás, lotujale y talem, no podrás desentenderte. Ve hace, y después además también tiene un hace, es decir, Asher Teshivem, devolver habrás de devolver. Y, ya escuchar al padre es hace, es una mitzvah de acción. Devolver un objeto perdido es lota hace y hace. Atención y acción. Una es de no desentenderte y el otro es devolver. Veloa te hace. Y no puede venir una mitzvah hace, que es honrar al padre, vedaje y empujar y pasar por encima de lota hace, ve hace, a una que es no harás y harás. Le responde la cámara y dice Isterich, en realidad yo lo necesito. Porque salga de Tajamina, yo podría haber pensado, sí, que el honor al padre es muy grave, que es tan grave que incluso pasa por encima de un lota hace y de un hace. Porque Ho'il ve'ukash kibud avaem yichbot shel makom, puesto que la Torah unió el respetar a los padres con respetar a Shem, Sheneemar, como está dicho, Kan, aquí, Kabe de Tabija, Betimeja, honrarás a tu padre y a tu madre, es decir, un lenguaje de kabod, de honrar. Beneemarle Alán, y está dicho más adelante, con respecto al kebod Hashem, al honor de Hashem, Kabe de Tashem, Mejoneja, es decir, respeta a Hashem más que a tu dinero, es decir, nuevamente la Shon Kabod. Ilkach, entonces, le voy a decir al padre Shelole Ashiv, es decir, perdón, Kamashmalan de Lolishmale. Es decir, ¿acaso voy a decir que al padre no le tengo que honrar? Kamashmalan. Por eso viene y dice de Lolishmale. Es decir, es importante el honor al padre como el honor a Shem. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a decir? Si me dice, le tengo que escuchar. Kama Shmalan. Por eso viene y te enseña el Shabbatot Tishmoru. Cuida mi Shabbatot. Quiere decir, de lo lishmal, que en caso de que te diga que no respetes el Shabbat, no le tienes que escuchar. Lo mismo ocurre aquí con la Veda. Muy bien. Dice en la Mishnah, Mitzvah mina Torah lifrok abaloliton. Es una misma de la Torah descargar al animal pero no cargarlo. Explica la Gemara y dice, Mai abaloliton, ¿qué quiere decir pero no cargarlo? Y lema abaloliton klal, me está diciendo que no es no cargarlo del todo, perdón, que no es una mitzvah del todo cargarlo. Entonces, ¿cómo podrías decir así? Ademai shena perika, dichtiv, ¿qué diferencia entre el descargar que está escrito? Quitiré cuando veas el asno de tu enemigo que está sucumbiendo bajo su carga, etcétera, etcétera. Azov ta azov imo, a ayudar habrás de ayudarlo con él. Teinana Ketiv, con respecto a cargar el animal, también está escrito. Lo tiret hamor sonaja, ochoro, no flim baderech. No verás que el asno o el toro eh, de tu hermano caen en el camino. Hakem takimimo, levantar, habrás de levantarlo junto con él. Es decir, también es una mitzvah. Explica la cámara. Ela. Entonces, ¿cuál es la intención de la Mishnah? Mitzvah mina Torah lifrok bejinam. Es una mitzvah de la Torah descargar al animal gratuitamente.
Velo litón bejinam, el abesajar. Pero cargarlo no es gratuito, sino que te tiene que pagar por ello. Rabbi Shimon Omer, Avliton, incluso cargarlo, bejinam, tiene que ser gratuito. Tanina leja de Tanur Ramanán. Nosotros estudiamos aquí en la Mishnah aquello que enseñaron en la Bereitá, que enseñaron nuestros sabios en una Bereitá, Perika bejinam uteina besahar, que descargar es gratis, pero cargar es con un salario. Y Rabbi Shimon dice, zo bezo bejinam, las dos se tienen que hacer gratuitamente. Pregunta de Amara, Maita Mayud de Rabanán, ¿cuál es el motivo de los sabios que dijeron que el cargar tiene que ser con un salario? Responde la Gemara y dice, de Isa al Kadataj, porque si vienes a pensar que Rabbi Shimon, como lo que dijo Rabbi Shimon, que ambas son gratuitas, y Héctor Rajamaná, Teaina, Velobae, Perica, que la Torah solamente hubiese enseñado el hecho de cargar al animal y no hubiese hecho falta que enseñe el de descargar al animal. Vean a Amina, y ya habría pensado, Uma, Teina, sí, cargar al animal de Led Batza, Arba, Lejaim, donde no hay un sufrimiento del animal, Leka, Gisaron Kis, y no hay una pérdida económica para el dueño. Hayab, tengo la obligación, Periká, el hecho de descargar al animal, de Itbal, Tzar, Balejaín, donde hay un sufrimiento del animal, Vejisaron quise una pérdida económica para el dueño. Loco Sheken, no con mucha más razón, que también voy a tener que descargar. El Alemai, Ilgeta. Entonces, ¿por qué? Para enseñarme qué alajá, Katbe, Rajamaná, por qué motivo, qué es lo que me quiere enseñar la Torá, escribiendo también el descargar al animal. Lo más leja, para decirte, perica, vejinam, tina, besahar, que descargar es gratis, pero cargar es con un salario. Entonces, Rabbi Shimon. Entonces, Rabbi Shimon, que dice que las dos son gratuitas. Maitama, ¿cuál es su motivo? Dice, Mishum, de lo mesaime krae. Es decir, porque él no explica el sentido de ninguno de estos dos versículos. Rabanán y los sabios, Emai lo mesai me crae. ¿Por qué no hace lo mismo? Dice, Ajaketiv, aquí está escrito Robet Zahamasao, que está sucumbiendo bajo su carga, y ahí dice, tienes que descargarlo. Hatam, y en cuanto a cargarlo, está escrito Hamor, Ajija, no felín, que se caen en el camino, caen en el camino. De Ramu, Inhu, Ut Unayu, Beorja. Es decir, Shemushlechet ha-behemá, ve'amasá she'alea baderech, es decir, que se quedó todo tirado en el camino. Mashma, ¿qué se entiende? Betzarich leatina, es decir, que hay que cargarlo. Y lo que está diciendo aquí Rabbi Shimon es que Rabbi Shimon dice que se cayó el animal. No te está diciendo que tienes que cargarlo. Entonces, por eso dice, también cargarlo vas a hacer gratis. Hay los sabios. Dice, no, los sabios entienden que del hecho de que dice que se cayó la carga en el camino, todo está desparramado, pues tienes que cargarlo. Rabbi Shimon, ¿qué va a responder sobre esto? Nofelim Baderech, se cayeron en el camino. Dice, Nofelim Baderech, Inhu, Ut Unayu y Lavayu. Es decir, que el animal cayó y la carga está atada al animal. Mashma, es lo que él entiende. Lifrok, Tamasá, que dele aquel alea. Entonces, hay que descargar la carga para aliviar al animal. Amar Raba, dijo Raba, mi dibre shenehem, de las palabras de los dos, es decir, de Rabbi Shimon y de los sabios, vamos a aprender algo. Sa'ar Bale Hayim, el sufrimiento de un animal, mi deoraita, es una ley de la Torah, que no hay que hacer sufrir a un animal. Es decir, que se entiende de las palabras de la opinión de los sabios, Shaya Efshar Lilmod, Prika, Bekal Bahomer Uniteina, que dijimos que se podría aprender el descargar al animal de un Kalva Homer, de un razonamiento a fortiori del hecho de cargar al animal. Vafilu Rabbi Shimon, lo que amar, el amishum de lo, mesaime kera. Es decir, incluso para Rabbi Shimon, tú puedes decir, esta Kalva Homer, este razonamiento, ela solamente mishum de lo mesaime kera. Es decir, que él no interpreta el versículo de esa manera. Manemar beteína. Dice, Abal Mesai me crea, pero si realmente hubiese explicado así el versículo, Darshinan, Ugama ya Doresh, él también habría explicado Perika, que descargar el animal es por un calvajomer. ¿Por qué? Por el hecho de Tzar Balejaim,
y el sufrimiento de ese ser viviente. Un mishum mai, ¿y por causa de qué es más grave el descargar? Las mishum, tzar, beljaim, ¿acaso no es porque hay un sufrimiento del animal además? De Darshinan, por lo tanto, nosotros entendemos que el sufrimiento del animal, evitar el sufrimiento del animal, es una ley de la Torah. La Gemara rechaza y dice, no, Dilma, mishum deika gisaron a lo mejor es porque es un motivo de pérdida económica. ¿Y cómo hay que explicar esto? Umate ina delet bajisaron kis hayab. Sí, para descargar un animal que no hay una pérdida económica, aún así estás obligado a hacerlo. Prika, dije descargar, no, al revés. Y para cargar al animal donde no hay pérdida económica, tengo la obligación. Prika, descargar al animal de It bajisaron kis donde hay una pérdida económica. Loco no con mucha más razón que tengo la obligación. Pregunta la Gemara sobre esto. Dice, te aina en bajisaron kis. ¿Acaso el hecho de cargar al animal no hay una pérdida económica? Milo askinan. ¿Acaso no está hablando el versículo que Sheyesh bajisaron kis cuando hay una pérdida económica? Como por ejemplo, Sheolech lishorá de adaji beaji, betil mishuke. Es decir, que lleva una carga, una mercancías, que entre el tiempo que va a tardar en cargar y descargar, etcétera, ya va a cerrar el mercado y entonces va a salir perdiendo, no va a poder venderlo. Inami. O también, Atu ganabe beshakle colma de Ika behade. A lo mejor el tiempo en el que tarde a volver a cargar el animal, vienen ladrones y le roban todo. Entonces sí que hay una pérdida económica. Entonces responde la Gemara, entiende la Gemara y la prueba y dice, te da de tzar, vale jaim, de oraita. Tienes que saber que el sufrimiento del animal, evitar el sufrimiento animal, es una ley de la Torah, para Rabbi Shimon y para los sabios. De Catán Sefa, porque se enseñó al final de nuestra Mishnah, Rabbi Yossi Galili Omer, Im haya alab yater masao, es decir, si había más sobre el burro, más de lo que es su carga, es da kuklo lifrok mimenu, no necesita descargarlo, porque dice Tajat Masao, es decir, que sucumbió bajo su carga. Masao, ¿qué se entiende? Masoi Sheahol Amodbo, es decir, una carga que el animal puede soportar. Lav Miklal, ¿acaso no es de aquí que justamente lo que dice Rabbi Yossi Galilí, de Tanakama, que el primer sabio de la Mishnah, eh, es decir, Rabbi Shimon y los sabios, Sabar opinan, Zakuklo, que sí que deberían descargar al animal. Maitama, ¿cuál es el motivo? Lav Mishum, Mishum de Barba de Jaim, de Oraita, ¿acaso no es porque ellos dicen que el sufrimiento, evitar el sufrimiento animal es una ley de la Torah? Bedilma, entonces la Gemara rechaza y dice, no, a lo mejor, Betajat Masao, pligue, lo que están discutiendo es a qué se llama bajo su carga. Dice de Rabiosi, Sabar, Rabiosi opina, Darshina, nosotros explicamos, Tajat Masao, mas hoy Sheyahol Amodbo, una carga que él puede soportar. Pero Man Sabre, lo Darshinan, Tajat Masao. Es decir, nosotros no interpretamos cuánto es esa carga, si es una carga que puede soportar o no. Entonces dice, te da, tienes que saber, Sheuke Fishe Dajinu, que aquello que nosotros rechazamos de Tzar Balejaim, Lav Midoraita, que no es el sufrimiento animal, no es una ley de la Torah. Le libre Rabbi Shimon Bajamim, según la opinión de Rabbi Shimon y de los sabios, de Katana Resha, fíjate lo que se enseñó en el principio de nuestra Mishnah. Dijo, Allah, Beyashavlo, y se fue el dueño y lo dejó ahí con el animal, de amarlo y le dijo, ¿sí? Al que vio, Joil ve aleja mitzvah, puesto que para ti es una mitzvah descargar, pues descarga, en ese caso está exento. Sheneimar, porque dice Imo, que tiene que ser con él. Veis al Kadataj vienes a decir, Tzar Balhaim de Oraita, que el sufrimiento animal es una mitzvah de la Torah. Mali ite lemare behade, umali kilete lemare behade. Es decir, ¿cuál es la diferencia entre el dueño para descargar junto con él o no? Es decir, ¿por qué no se le obliga a descargar?
para evitar el sufrimiento animal al dueño también. También debería decir, es una misma para ti también, porque tú, aunque tú seas el dueño, tú tienes que evitar el sufrimiento del animal. Entonces la Gemara nuevamente rechaza y dice, Leolam, en realidad, Sar Belejaim de Oraita. El cuidar el sufrimiento animal es una misma de la Torah. Misabart, ¿acaso nosotros dijimos aquello que tú dijiste, que está exento, que She'en Ba'alav Imo Akabana, que cuando el dueño no le ayuda? ¿Qué quiere decir? Patur le gambre. ¿Acaso pensaste que está diciendo que está exento totalmente de descargar al animal? Bedilma, a lo mejor, Patur Bejinam, Bejayab Besahar. Es decir, a lo mejor lo que dice que está exento es de hacerlo gratuitamente. Si el amo no le ayuda, entonces lo va a hacer, lo tiene que hacer, para evitar el sufrimiento del animal. Pero va a cobrar por ello. Viajica Marrajamana, y esto es lo que quiso decir la Torah. Ki ite letare behade, es decir, lemare, perdón. Ki ite lemare behade, cuando el dueño está con él, abad gabe, es decir, hazlo con él, bejinam, gratuitamente. Vejilete lemare bejade, pero cuando el dueño no está contigo, ¿sí? Abad gabe, es decir, hazlo, ¿sí? Besahar, hazlo con un pago. Uleolam, sar Jaim, de oraita. Y por supuesto que evitar el sufrimiento animal es una mitzvah de la Torah. Muy bien, nos trae ahora la Gemara un simán. Simán, recordamos que son las iniciales de varias enseñanzas que vamos a tener a continuación. Dice, Behemat, Behemat, Ohev, Soné, Ravzan. Muy bien. Lema, Mesayea Ale, digamos que esto viene a reforzar a Rabba, que dice que el sufrimiento de un ser vivo es una cuestión de la Torah. Y estudiamos en una vereita. El que ve, Behemá Over Kohabim. Behemat Obed Kohabim. El animal de un idólatra que está sucumbiendo bajo su carga. Metapel va de Behemat Israel. Tiene que ocuparse primero del animal del judío. Preguntan entonces la Gemara, y a Marta Bishlamat de Oraita. Ahora si me dices que el tener cuidado del sufrimiento animal es una misma de la Torá, Mishumahi Metapel va de Behemat Israel. ¿Por qué causa? Perdón, a ver, un segundito. Behemato bet kohabim, lo ves tajal masá, metapel ba. Ah, repetimos, perdón. El que ve el animal de un idólatra que está sucumbiendo bajo su carga, la persona tiene la obligación de ocuparse de ella y de descargarla, igual que se hace con el animal de un judío. Ahora, si me dijeses que el evitar el sufrimiento animal es de la Torá, es por eso, yo entiendo que es por eso que hay que ocuparse de ese animal como si fuese el animal de un judío, para que no sufra. Ela y a Marta, pero si me dices que evitar el sufrimiento animal, lavmi de oraita, veía Marta Tzar Jaim, lavmi de oraita, Emma Metapel va que Behemat Israel, porque se ocuparía igual que el animal de un judío. La Gemara rechaza y dice, no, Hatam, ahí se tiene que ocupar ese animal, ¿sí? Mishum Eva, por causa de la sospecha de el miedo que te va a provocar ese no judío, que te puede matar, que si no le ayudas, te va a matar. Entonces, aquí Nami Mistabra se trae la Gemara una prueba de esto. Efectivamente, así también parece lógico de Katane, puesto que fue enseñado en el final de la Veraitá, y Mahaita te una yain, si está cargada de vino ese animal, vino que es vino Nesej, vino de idolatría, Asur, en Zakukla. Es decir, es un vino que está prohibido, entonces no tienes por qué ayudarla a descargar. Y a Marta Bishlama, la de Oraita, si me dices que el sufrimiento animal no es de la Torá, entonces, ¿por qué te estás ocupando de ella? Solamente por el miedo. Mishumaji, por causa de eso, es Zakukla. En ese caso no tendrías que ayudarla. Ela y a Marta de Oraita, pero si me dices que es una misma de la Torá, Emai, ¿por qué no te vas a ocupar? ¿Sí? Emai en Zakukla, ¿por qué no te vas a ocupar de ese animal? A fin de cuentas, tú lo que tienes que hacer es evitar que sufra el animal. Entonces, si me dejas por temor, lo entiendo. Aquí el vino, no te ocupes. Pero si es por sufrimiento animal, incluso que sea vino, tendrías que ocuparte.
Entonces, aquí, Kamar, es como hay que decir, Ulhat ina yain asur en zakukla. Es decir, dice, la Gemara rechaza. Dice, en realidad, el sufrimiento de un animal, evitarlo es de la Torah. Y al final, que está hablando de una carga, She'en ba tzar b'lechaim, donde no hay un sufrimiento animal. Y entonces así hay que decir, Ulat ina yain asur en zakukla. Es decir, puesto que aquí no hay, She'en kan lo eva velo tzar b'lechaim, es decir, que no está sucumbiendo bajo el peso. Es decir, el animal no está sufriendo, ¿bien? Simplemente, ¿sí? Te está pidiendo ayuda. Ahora, puesto que no hay la sospecha de que te va a matar y además no hay sufrimiento del animal, entonces no tienes por qué descargar ese vino. Trae la Gamará otra prueba para la ley de Tzar Balejaim, del sufrimiento animal. Tashma, ven y escucha. Estudiamos en una veraita. Behemato Bet Kohabim, el animal de un idólatra, un masaoi, y su carga, que está sobre el animal, que es de un judío, masaoi Israel. Entonces, esto es lo que dice Bejadalta, Meazovlo, es decir, que evitaste ayudarlo. Shen Sarich, Desayea, Beyadagoy, Lifrog Mimenu. Es decir, no tienes por qué ayudar al no judío a descargar esa carga. Pregunta la Gemara. Veía Marta Tzalber Jaim de Oraita, si me dice que evitar el sufrimiento animal es una ley de la Torá, Emay, ¿por qué no vas a ayudarla? ¿Sí? Omeratana Bejadalta. Azov ta Azov, ayudar habrás de ayudar. Mi vaya le debería decir. Entonces la Gemara rechaza y dice, no, Leolam Tzalber Jaim de Oraita. Efectivamente, el evitar el sufrimiento animal es de la Torá, pero a Hatam, aquí, ¿de qué estamos hablando? Bete'ina, es decir, que no, el animal no está sufriendo, está bien cargado el animal, por lo tanto no estás obligado. Pregunta la cámara, y Aji, si es así, Emasefa, fíjate lo que dice al final, Behemat Israel Umesa Obed Kohabim, si es un animal de un judío y la carga es de un no judío, sobre eso dice, Azov Tazov, ayudar habrás de ayudar, tienes que ayudar a descargar ese animal. Y Beteina, si la veraita me está hablando de un animal que está bien cargado, Emaya Azov Tazov, ¿por qué le vas a ayudar? Sí. Aji Medubar, בפריקה, מובן שיסייע כדי שלא תוחש הבהמה de Israel. Si tú me estás diciendo que hay que descargarlo, es para que no sufra el animal del judío. Le responde la Gemara y dice, sheyesayea bete'ina, shum tzahara de Israel. Dice, no, aquí te está pidiendo que ayudes. ¿Por qué? Para evitar el sufrimiento del judío, que es el que está cargando y descargando ese animal. Pregunta la Gemara. De Yahis es así. שמסייע מחמת הצער של ישראל, שצריך להטמין, y me dices que él lo está ayudando para evitar el sufrimiento del judío, afilu resha, entonces también el principio, cuando el animal es del no judío y la carga es del judío, también que le ayuda al judío. Dice resha, el principio, ¿sí? El animal del no judío, en Tzar de Israel no hay sufrimiento para el judío. ¿Por qué? Estamos hablando de Hamar, estamos hablando que está llevando un burro. Y el burro, Obed Kohabim, es de un idólatra. Y el Israel, el judío, es el dueño de la carga. No está ahí. Ven salir de allá. No hace falta ayudarlo. Bien. Ahora, Sefa, pero el final, donde el animal es del judío y la carga es del no judío, ¿y de qué estamos hablando? Bejamar Israel, que el burro es de un judío, que está sufriendo. Mai, Mai, exacta. ¿Por qué fijaste la cosa Shekol Behemá Goy, Af Ajamor Goy? Es decir, incluso que sea, perdón, no es el jamor, el jamar, el que lleva el que lleva el animal. Entonces, ¿por qué fijaste que el animal es del no judío? También el que lleva el animal es no judío. Y una behemá y un animal de un judío. Y el que dirige ese animal, que es judío también. Responde la cámara y dice, Stama de Milta, Inesh, Batar, Hambre, Azil. Es decir, la forma habitual que es que la persona vaya, que lleve su propio burro. Ubala Hamor, un manigo. Y el dueño del burro es el que lo conduce. Es decir, que si el burro es no judío,
el que lo está llevando también es no judío. Y si el burro es de un judío, también el que lo está llevando es el judío, que es el dueño de ese animal. Pregúntale a la Gemara. ¿Cómo explicaste que la veredad estamos hablando de Aina? Dijimos, para arreglar la veredad, que estábamos hablando de un burro que estaba bien cargado, que no estaba sucumbiendo bajo la carga, no Itzar Balejaim. Veja, entonces, ¿por qué Vejadalta, Veazov, Ta'azov? ¿Por qué me estás diciendo entonces que no te, no te, no evites ayudarlo, ayudar a hablar de ayudarlo? Dice, Beplica, Hudichtiv. Esto está escrito sobre el hecho de descargar al animal. Entonces, rechaza la Gemara y dice, la prueba de la breitá la trae de otra manera. Amarle, le dijo, Hamani, esa breitá, como quién es, y da Rabbi Yossi Galilí, es la opinión de Rabbi Yossi Galilí, de Amar Sar Berjaim, la de Oraita, que él opina que evitar el sufrimiento animal no es una mitzvah de la Torah. Trae la Gemara otra prueba. Tashma, ven y escucha. Ohed Lifrok. Dice, una persona que ve dos animales. Una de una persona que es querida por él, Besoné Litón. O sea, la que es querida por él para descargar al animal, y una persona que él odia para cargar el animal. Mitzvah Besoné. Es una mitzvah que se encargue de ayudar al que odia a cargar el animal. Que dé la kofe yitzro. ¿Para qué? Para conquistar a su instinto. Es decir, para ir en contra de su odio y romper ese odio, le obligan a hacer eso. Y Sarkadataj, si me dices, Tsar, vale Jaim de Oraita, que el sufrimiento animal es una misma de la Torah, que no sufran, entonces, Adif le. Entonces sería preferible que le ayude a descargar, el animal está sufriendo. El Tzata la Gemara dice, no, afilo aj, incluso así, que dé la kofi yitzro Adif. Es decir, incluso así, aunque sea de la Torah, y que vaya a haber más beneficio para el animal cuando le ayuda a descargarlo en lugar de cargar al otro, dice la kofe yitzro. Romper tu instinto es preferible antes que el sufrimiento animal. Tashma, ven y escucha. Estudiamos en la Beraitá. Soné Shamru, Shehayab Lifrok. Esta persona que odias, que dijeron que es obligado de descargar el burro, es decir, que tiré Hamor Sonaaja, cuando veas el burro de tu enemigo, del que odias. ¿De qué está hablando? Soné Israel, es decir, es una persona que odias que es judía. Velo besone obed kohabim, pero no una persona que odias que es idólatra. Entiende la Gemara, que la verdad está hablando sobre un soné, una persona odiada, que dice la Torá, leñán periká, el mismo caso que decimos que hay que ayudar a descargar. Y tiré jamor sonaja cuando veas el burro de tu enemigo, de tu odiado. Pregunta la Gemara, y a Marta, así me dices, Zar Balejaim, evitar el sufrimiento animal de Oraita es una misma de la Torá. Malisoné Israel, malisoné Obed Koharim. ¿Qué más me da que sea judío o idólatra? Esa persona que yo odio. Entonces, eh, ¿por qué hay que dividir? Si al final de cuentas lo que hay que evitar es el sufrimiento animal. Entonces tenemos que demostrar que no es una misma de la Torá y por lo tanto está exento de ayudar al no judío. La Gemara rechaza y dice, no, Misabart, ¿acaso tú estás opinando que la verdad a soné de Krakae está hablando de ese soné, ese odiado que se refiere el versículo? Asoné de Matnitin Kae se refiere al odiado que dice la Beraitá. Es decir, que Yesh Lagdim Liton, ese mismo que hay que primero cargar al que odias, ayuda a cargar al que odias y no descargar al que quieres. Entonces, no es lo mismo. Tashma trae la Gemara otra prueba. Dice, ven y escucha. Dice, Robets, aquello que estudiamos en la Beraitá, dice la Torá con respecto a descargar al animal, Robets, es decir, que está sucumbiendo bajo su carga. Yesh Lidrosh, tenemos que explicar. Yesh Hiyuv, tenemos la obligación. Davka alirua mikra sherabatz. Es decir, que únicamente en caso de que el animal esté sucumbiendo bajo la carga. Velo shayar rabzan. Y no que está solamente eh, eh, soportando esa carga, como están acostumbrados a soportar.
Otra cosa que explica la Beraita, que únicamente imrobetz, si estás sucumbiendo por causa del peso de la carga, ahí es donde estás obligado. Velo omed, y que no si está parado por causa de la carga. Es decir, tiene que estar en movimiento y sucumbiendo. Otra cosa que explica la Beraita. Tajat Masao, bajo su carga. Es decir, justamente si la carga es muy pesada sobre él, ahí hay que descargarlo. Velo meforak, ajim meforak, en salir glitón alea. Pero si ya está descargada, no hay que ayudar, no hay que volver a cargarlo. Od, también tenemos que explicar, Tajat Masao, bajo su carga, que tenemos únicamente o justamente Imayat Taun, si ya estaba cargado, Masoy Sheyahol Amot Bo, es decir, una carga que él podría llevar. Pero si está cargado con más, entonces no tiene la obligación. Ahora, y a Marta, ahora si me dices que evitar el sufrimiento animal, Sar Balejaim de Oraita, es una mitzvah de la Torah. Mali Robetz, Mali Rabzan. ¿Qué más me da? Que esté caminando en el camino, que esté corriendo por el camino, que esté saltando por el camino, que esté lo que sea. Yo lo que quiero es que no sufra. Mali, Omed, ¿qué más me da que esté parado? Entonces la Gemara rechaza esta pregunta, estas preguntas y dice no. Ah, Mani, ¿como quién es esta veraita que tú me estás trayendo? Rabiosa Galilí, es como Rabiosa Galilí, de Amar que dice, evitar el sufrimiento animal. Mi de Rabanán, es una misma de Rabanán. Dice la Gemara, Ajinami, mistabra. Así también parece lógico decir que la veraita esta de Rabiosa Galilí, de Katane, que está enseñando al final, Tajat Masao, bajo su carga. Masao Sheahol la Amotbo. Es decir, estamos justificando por qué va como Rabbi Yossi Galili. Porque Rabbi Yossi Galili dijo en nuestra Mishnah que cuando dice que está sucumbiendo bajo su carga, Masao Sheahol la Amotbo es una carga que él puede cargar. Man Shamat le, Deit le, Hay Svara, Sheim Taun, que si está cargado más de la carga no tienes que ayudarlo. Rabbi Yossi Galili, ¿quién es el que opina así? Rabbi Yossi Galili. Shema Mina, efectivamente, la Bereitá sigue la opinión de Rabbi Yossi a Galili. Entonces ahora pregunta nuevamente la Gemara y dice, Veimatzit mukmat le que Rabbi Yossi a Galili, ¿y acaso puedes establecer esta Bereitá como Rabbi Yossi a Galili? Ve acá también Sefa, fíjate lo que dice el final de esta Bereitá. Tajat Masao, bajo su carga. Velo Meforat, es decir, que si la carga ya estaba desmontada, en Hayabliton, no tienes la obligación de cargarla de vuelta. Explica la Gemara. Mailó Meforak. ¿Qué quiere decir que no está desmontada? ¿Sobre qué ley se refiere este? Ilema lo Meforak. Es decir, eh, Klal, es decir, que no está del todo descargada, ¿sí? Entonces no podría ser. Haketiv, Hakenta Kimimo. Es decir, está escrito también, levantar habrás de levantar con él. El Pshita, que quiere decir, evidentemente, lo Meforak, Bejinam. Es decir, que no vas a descargarlo gratuitamente. Shen Hiyub Liton, Bejinam el Abesahar. Es decir, no estás obligado a cargar ese animal gratuitamente, sino con un pago. Man Shematle, ¿qué es lo que nosotros aprendemos de la Mishnah? De Itle, Haisvara, si hay este pensamiento de que va a cargar con un salario, ese es Rabbanán, esos son los sabios en nuestra Mishnah, no es Rabbi Yossi. Entonces, explica la Gemara, dice Leolam, en realidad la vereitá, Rabbi Yossi Galili, sí que es la opinión de Rabbi Yossi. Ubeteina Sabat la que Rabanán. Y en cuanto al hecho de cargar con un salario, opina como los sabios que tiene que ser con un salario. Tanur Rabanán, vamos a acabar con esta vereitá. El Señor nuestros sabios en una vereitá dice con respecto a descargar, quitiré, cuando veas el asno de tu compañero Robez Dahat Masao, ¿sí? Yahol podría ser afilo, incluso si ves al animal, Merajok desde lejos, que tienes que ir hasta ahí para ayudarlo. Talmud Lomar, por eso dice el versículo con respecto a devolver un objeto perdido, Kitifga, cuando te encuentres. Ahora, y Kitifga Yahol Pegia Mamash. Ahora, podría ser que cuando te encuentres es realmente que te encuentres, que no estás obligado, a no ser que te lo encuentres así muy cerca, estés junto a él realmente. Talmud Omar Kitire. Por otro lado dice el versículo cuando veas.
Se entiende cuando veas desde lejos. Entonces tenemos que aprender de los dos versículos, She'en Hayab Ela, Beshiur She'er Reiyá, She'ib Kepegia, es decir, una distancia, que es donde la veas, que es como si te encontrases con el animal al lado. Ves Dohi Reiyá Sheyesh Va Pegia. ¿Y cuál es esta visión? Ver algo que se considera que tú lo has encontrado ya suficientemente cerca. El Shiur, She'aru Jajamim, Ejad Mishiv'a Umechza Bemil. Es decir, establecieron los sabios que es uno de 7,5 millas. Un mil es un kilómetro, no es una milla, vamos a decirlo bien. Es decir, un séptimo de 1,000 metros. Vezehu Ris. Y esto es lo que se llama la distancia de Ris. Rish, es decir, un mil. Es decir, esta distancia llamada mil son 7 risim y medio. Bien, y un ris son 200 y pico, porque Resh Yud Samech 270 Amot. Muy bien. Tana, te enseño una vereita. Humidad de Imo, es decir, Oleg y Mahamor, Leachar Shehit Inu. ¿Y cuánto tiene que acompañar a ese burro una vez que lo cargó y que va a ir en su camino? Al parsa, hasta una distancia de un parsa que son 4,000. ¿Por qué? Porque a lo mejor se vuelve a caer la carga. Amarraba Barbarjana, dijo Rabba Barbarjana, Benotel Sahar. Esa distancia que le va a acompañar tiene que cobrar por acompañarle en esa distancia. Hasta aquí llega nuestro DAF. Que tengamos un excelente día, una excelente noche. Piscu Beimso.